Muy bien, entonces vamos a hacer la clase sobre quimioterapia antituberculosa. Y vamos a hacer algunas pequeñas introducciones sobre lo que es la tuberculosis, ¿no? Entonces, ustedes saben que la tuberculosis en nuestro país es una enfermedad endemoepidémica, ¿no? Es una enfermedad infecciosa de alta transmisibilidad y que tiene una presentación clínica variable. Hay muchas formas de tuberculosis, la más frecuente es la tuberculosis pulmonar, pero también podemos tener enfermedades extrapulmonares. Las más frecuentes son la tuberculosis ganglionar, la tuberculosis genitourinaria, y también hay la tuberculosis abdominal enteroperitoneal, la tuberculosis osteoarticular, la tuberculosis del sistema nervioso central, tuberculosis cutánea, ahí puede haber en las serosas, puede haber también una tuberculosis ocular, en los órganos internos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el bacilo de la tuberculosis es altamente infeccioso, ¿no? Pertenece a la familia de las micobacterias. Y es una patología que se encuentra con distribución mundial y constituye un problema de salud pública porque ocasiona alta mortalidad, ¿no? Antes los países subdesarrollados eran prácticamente los únicos que tenían el problema de salud pública de la tuberculosis, pero con la aparición de la infección por VIH y sobre todo los pacientes que dejan evolucionar la enfermedad hasta la etapa de SIDA, entonces hay mucha coinfección del VIH con la tuberculosis, ¿no? Entonces ya los países desarrollados, tanto en Estados Unidos como en Europa, en Asia y en África, se han incrementado los casos de tuberculosis asociados a la infección de VIH. Entonces, ahora sí que hay muchos avances para el manejo de la tuberculosis. Aún así, a pesar de los avances que hay, el problema es que este germen genera mucha resistencia antibiótica, ¿no? Y se siguen utilizando los medicamentos que datan pues del siglo XX, ¿no? Desde la década de 40, en que se comenzaron a utilizar ya en esquemas combinados los fármacos antituberculosos, ¿no? Una de las grandes desventajas que tenemos nosotros frente a la patogenia del BK es que pueden tener un periodo de latencia largo, ¿no? Que incluso pueden estar disimulados y el sistema inmunológico no lo reconoce, y toda esta fase, pues, la tuberculosis latente es subclínica o asintomática, ¿ya? Vamos a restringirnos al tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Algunas formas de tuberculosis extrapulmonar, como la tuberculosis meningia, la tuberculosis ósea, pueden requerir un tratamiento más prolongado que el tratamiento acortado de 6 meses, que es el esquema estándar para la tuberculosis pulmonar quimiosensible. Es importante que ustedes recuerden que que los avances desde el siglo XX, lo más importante es que para evitar la resistencia antibiótica del bacilo tuberculoso es la terapia combinada. Todavía sigue siendo una causa importante de muerte en personas entre 15 a 50 años de edad, ¿no? Más o menos los pacientes que mueren por tuberculosis es alrededor de 2.400.000 a 2.900.000 muertes anuales. Cada año aparecen 8 millones nuevos de casos de tuberculosis. La Organización Mundial de la Salud dice que cada segundo se infecta un paciente de tuberculosis, ¿no? Y a nivel mundial hay 1.700.000 de personas infectadas.
La infección no es lo mismo que la enfermedad, ¿no? Entonces, muchos de nosotros... Doctora, disculpe. El personal de salud es una población altamente susceptible de contagiarse, ¿no? Y los estudiantes de medicina también. Entonces, podemos estar infectados y podemos tener una infección latente que puede hacerse desarrollar la enfermedad tuberculosa, ¿no? Aquí estamos poniendo, pues, que la infección por VIH tiene un impacto negativo, ¿no? Contra la infección tuberculosa. O sea, son pacientes inmunodeprimidos que pueden desarrollar la infección y con alto grado de severidad, con alta resistencia al tratamiento tuberculoso. Entonces, ¿sí? Doctora, disculpe, no está compartiendo su pantalla, no se ve lo que avanza en las diapositivas. Pero si me dijeron que las veían. Yo le estoy avanzando. Se quedó en tuberculosis. Pero, ¿por qué? A ver, digamos, porque está compartiendo y yo estoy avanzando. ¿No avanza? No, doctora, se ha congelado de parte de usted. Sí. Yo lo avanzo, veo, los escucho. A ver, vamos a volver. Aquí, ¿ven? Nada, ¿no? No, todavía no, doctor. Vamos a ver. Alguien inició la grabación y transcripción. Vamos a volver a compartir pantalla. Ahora. Ahora sí se observa. ¿Lo podría adelantar para confirmarlo, doctora? Ahora sí se adelanta. Está bien, doctora. Yo me imagino, pero eso estaba bien. Bueno. A ver, ¿esta la vieron? Sí, justo en eso nos quedamos. Hemos ido hablando, ¿no? Ya. Entonces, la distribución mundial en el Perú, ¿no? La incidencia en nuestro país es alta, ¿no? Entonces, vemos que es de 100 a 199 por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, es bien alta. Y el 7% de los casos de tuberculosis es tuberculosis multidrogoresistente. Datos de la OMS, ¿no? A ver, vamos a hacer algo sobre historia de la quimioterapia antituberculosa. Ustedes saben que el doctor Roberto Koch descubrió el agente etiológico de la tuberculosis a inicios del siglo XX, en 1905, y por ese motivo recibió el Premio Nobel de Medicina y de Fisiología, ¿no? Entonces, él fue quien identificó al bacilo de Koch y que posteriormente se le denominó Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que en realidad viene a ser un complejo porque son varios Mycobacteriums que pertenecen a este complejo del Mycobacterium tuberculosis. Y desde el siglo XX se utilizan estos fármacos, ¿no? El primero que se utilizó como antituberculoso fue la streptomicina, el primerito. Después se identificó al ácido paraminosalicílico, piracinamida, isoniazida, que es más o menos de 1940, y el etambutol también por la misma época, ¿no? Entonces, en los primeros 50 años del siglo pasado ya se conocía que este germen con la monoterapia desarrollaba resistencia bacteriana. Entonces, por lo menos se comenzó a usar una combinación de streptomicina con isoniazida, streptomicina con ácido paraminosalicílico. Después se comenzó ya a dejar la terapia, no lo
principal era siempre adjuntar la streptomicina, que es de uso parenteral, con algunos de los fármacos por vía oral, ¿no? No se conocían los mecanismos de acción, pero se sabía que era muy útil la combinación de tratamientos orales con un inyectable, ¿no? Y así hasta que se fue avanzando en las combinaciones, ¿no? ¿Qué particularidades tienen el bacilo tuberculoso? Es un bacilo ácido alcohol resistente, es un aerobio estricto, mide de 0.5 a 3 micras. La pared de las micobacterias, ¿no? Son bastante complejas, ¿no? Está conformado por lípidos y por ácidos micólicos. No esporulados, no producen toxinas, son inmóviles y tienden a generar lesiones típicas, ¿no? Que son granulomatosas. Las lesiones son más o menos identificables, ¿ya? Se caracteriza porque puede tener periodos de inactividad metabólica prolongados. Esto hace que desarrolle la resistencia y que tengan baja permeabilidad. La pared celular, como es tan compleja, mucho más compleja que otras bacterias, es poco permeable al ingreso de los antituberculosos. Otra particularidad de que con mucha facilidad, una vez que se inicia la quimioterapia antituberculosa, los BKs se refugian en los macrófagos, ¿no? Y ahí también es difícil que ingresen en los fármacos. Entonces, eso hace que el tratamiento pueda ser inefectivo, ¿no? Entonces, la coloración más conocida para identificar al bacilo tuberculoso es la tinción de Ziehl-Neelsen y se cultiva en medios de Lowenstein-Jensen. Es de crecimiento lento y los cultivos pueden durar hasta 90 días, ¿no? Por eso es que ahora tenemos otros métodos de diagnóstico más rápidos, ¿no? Que incluyen pruebas de ELISA, PCR en tiempo real, y eso facilita el diagnóstico, ¿no? Entonces yo les hablaba que el complejo del Mycobacterium tuberculosis está conformado por el bacilo de Koch, que es el Mycobacterium tuberculosis, que constituye más del 95% de los agentes etiológicos, pero también puede ser producida la tuberculosis por el Mycobacterium bovis, el Mycobacterium africanum, el Mycobacterium microti y el Mycobacterium carneti. El mecanismo de transmisión es por vía aérea, ¿no? Y el paciente que está infectado, el enfermo tuberculoso, va a eliminar a los bacilos, grandes poblaciones bacilares, al toser, al estornudar, al reírse, al escupir, al cantar, ¿ya? Entonces, por eso que en nuestro medio, que se caracteriza por ser un país pobre, con gran hacinamiento, la tuberculosis pues es endemo-epidémica, ¿no? Un enfermo, ¿no? Al toser puede contagiar a 20 personas más o menos que se infectan, ¿no? Y de estos 20, por lo menos 2 van a desarrollar la enfermedad. También es bueno recordar que existen las poblaciones bacilares, son de 3 a 4 tipos, ¿no? Entonces, la mayoría de las lesiones extracelulares que conforman el granuloma tuberculoso están en fase de replicación rápida, ¿no? La población intracelular es la que es metabólicamente inactiva, ¿no? Y está a nivel de los macrófagos. Y también ustedes saben que el bacilo de la tuberculosis tiende a producir una necrosis gaseosa, ¿no? Y los focos de bacilos en estos focos de necrosis gaseosa también están inactivos.
cabe destacar que de todos los fármacos antituberculosos de primera línea, el único que tiene acción en estas 3 poblaciones bacilares, o sea, tanto en los granulomas, en las poblaciones que son rápidamente activas, en las poblaciones intracelulares y en los macrófagos y en los focos de necrosis gaseosa, solamente actúa en todas estas 3 poblaciones la rifampicina, ¿no? Entonces, eso vamos a ir viendo cuáles son los antibióticos y dónde actúan, ¿no? Entonces, aquí hay otros que clasifican que no solamente hay 3 poblaciones, sino 4 tipos de poblaciones, ¿no? Entonces, las poblaciones A son extracelulares, proliferan a un pH de 6.5 y pueden estar en las lesiones cavitarias, sobre todo en las partes externas, en las paredes de las cavidades. Ustedes saben que luego que se produce la necrosis gaseosa, se queda a nivel pulmonar las lesiones cavitarias, ¿no? Y su replicación es bien rápida. Entonces, estas poblaciones A, extracelulares y de metabolización muy activa, son sensibles a la isoniazida. La población B es intracelular y además de ser sensibles y son de replicación lenta, ¿no? Además de ser sensibles a la rifampicina, también son sensibles a la piracina. La población C también es extracelular, pero se ubican en los focos de necrosis gaseosa, ¿no? Y su crecimiento es intermitente. Y son muy susceptibles a la rifampicina. Ojo que les he dicho que la rifampicina tiene acción aparte de la población A y en la población B, ¿no? Y la población D, que es la más peligrosa, es la que se queda en estado latente, ¿no? Y se ubican en las lesiones calcificadas y no son susceptibles. Aquí no entran casi ningún fármaco, ¿no? En el estado latente. Ahora los nuevos antituberculosos parece que pueden entrar y por eso es que esta población D es la responsable de la reactivación de la enfermedad. Entonces, sabemos que la enfermedad de la tuberculosis es crónica. Lo ideal es después del tratamiento que el paciente quede curado y no se reactive la enfermedad, pero la enfermedad puede reactivarse luego de un periodo de inactividad por estas poblaciones latentes, donde no alcanza ningún tratamiento antituberculoso, ¿no? Ya. Entonces la velocidad de crecimiento, pues, es variable, ¿no? Según las poblaciones como las hemos ido describiendo, ¿no? Entonces, en un enfermo tuberculoso a nivel del pulmón puede tener muchos tipos de lesiones, ¿no? Puede tener una neumonía tuberculosa, puede tener lesiones cavitarias, puede tener compromiso pleural, ¿ya? Puede tener también compromiso, incluso la tuberculosis primaria se inicia con el complejo de Gong, ¿no? Entonces, y se hace una diseminación broncógena, y cuando hay diseminación hematógena, pues es que puede alcanzar otros tejidos, ¿no? Como hemos mencionado al inicio de la exposición. También otra forma muy agresiva de la tuberculosis es la tuberculosis miliar, ¿no? La milia tuberculosa, que son siembras múltiples. Por ejemplo, acá tenemos gran compromiso a nivel peribronquial, ¿no? Hay gran destrucción de parénquima, hay imágenes cavitarias, ¿no? Aquí hay una cavidad extensa, también por aquí hay lesiones cavitarias, ¿no? Aquí hay un foco de necrosis amplio, ¿ya? Bueno, entonces hay factores de riesgo para desarrollar tuberculosis. Aparte que se habla de que puede haber una predisposición genética para desarrollar la enfermedad tuberculosa, o sea, todos nos podemos infectar, pero hay factores de riesgo que hacen que la infección se pueda convertir en enfermedad tuberculosa. Uno de esos es los pacientes inmunodeprimidos, sobre todo los pacientes
que tienen infección por VIH y evolucionan a la fase SIDA. Los pacientes desnutridos. Los desnutridos, tanto la malnutrición por déficit como la malnutrición por exceso, ¿no? Los pacientes obesos también son susceptibles de infectarse del bacilo de la tuberculosis y es muy agresiva, porque recordemos que la obesidad se reconoce como una enfermedad inflamatoria sistémica. La diabetes es otra entidad, la diabetes mellitus, que predispone a que desarrolle la enfermedad tuberculosa, el paciente alcohólico crónico, otras inmunodeficiencias y las condiciones de hacinamiento, ¿no? Pero en realidad cualquier contacto intradomiciliario o dentro del mismo ambiente laboral o el ambiente escolar o universitario, ¿no? Entonces, cualquier paciente que esté en contacto con un enfermo tuberculoso bacilífero positivo es una población de riesgo de infectarse y desarrollar la enfermedad, ¿no? Hay otros pacientes, ¿no?, que también son poblaciones de riesgo, por ejemplo, los pacientes que reciben tratamiento corticoide prolongado, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes, que también esto los va a llevar a un estado de inmunosupresión, ¿no? Aquellos que reciben terapias biológicas, pacientes que están en diálisis, pacientes que van a ser trasplantados o que ya han recibido un trasplante de órganos, ¿no?, o de progenitores hematopoyéticos porque reciben también inmunosupresión. Si hablamos en los países desarrollados, son aquellos pacientes que han viajado a países de alta incidencia de tuberculosis como el nuestro, ¿no? Y por ejemplo, que van a países donde la tuberculosis no tiene tan alta incidencia como en nuestro país, ¿no? Bueno, en cuanto al tratamiento de la tuberculosis, lo podemos enfocar desde el punto de vista preventivo, ¿no? Entonces, con la vacuna BCG, inoculando el bacilo de Calmette y Guerin. Esto es en nuestro país. La vacunación es obligatoria y se tiene que realizar en el primer día de vida, dentro de las primeras 24 horas que nace el niño, a excepción de los hijos de madres VIH positivas, ¿no? Ahora, la vacunación no protege que el paciente se infecte. Lo que va a proteger es las formas graves de la tuberculosis, ¿no? ¿Cuáles son las formas graves? Son la tuberculosis miliar y la tuberculosis meningoencefálica, ¿no? Después tenemos el tratamiento de la tuberculosis sensible, que se hace con el esquema estándar, ¿no? Y el tratamiento de la tuberculosis resistente. ¿Cuáles son los objetivos de la quimioterapia antituberculosa? Uno, erradicar la transmisión del VK. O sea, nosotros tenemos que tratar de que el enfermo se negativice lo más pronto posible, por eso es que el esquema estándar tiene una fase de 2 meses, ¿no?, con combinación de 4 antibióticos, bactericidas todos, y luego se hace la fase que se llama la fase de inducción, y luego viene la fase de mantenimiento, que son 4 meses, ¿no? Con esos 6 meses en los pacientes que son quimiosensibles, se espera erradicar y curar al paciente, ¿no? Entonces, de esa manera podríamos erradicar la transmisión del bacilo de Koch. Entonces, asegurar la cura sin recaídas, ¿no? Entonces, nuestro tratamiento resulta exitoso si la tasa de recaídas es menos al 5% a los 2 años de haber completado el tratamiento específico. El tratamiento antituberculoso también se conoce como un tratamiento específico. Eso ya lo deben haber escuchado ustedes, ¿no? Otro objetivo es prevenir la aparición de cepas multidrogoresistentes. Por eso que al paciente hay que educarlo bastante para que tenga una adherencia al tratamiento, ¿no? Explicarle cuáles son los riesgos del abandono del tratamiento,
A pesar de ello, hay pacientes que tienen pues problemas de personalidad, no llegamos bien a convencerlo de que se puede curar, y que si abandona el tratamiento, pues va a tener recaídas y puede desarrollar resistencia al tratamiento y fallecer de la enfermedad tuberculosa extremadamente resistente a cualquier tratamiento, ¿no? Entonces, evitar la muerte. Por eso que el tratamiento debe ser supervisado. En los establecimientos de salud, la atención ambulatoria es supervisada, ¿no? Es el DOT, o sea, la observación directa del tratamiento. Es uno de los pilares del control de la tuberculosis desde el punto de vista epidemiológico. Como les hablaba también al inicio, existen disponibilidad de nuevos fármacos antituberculosos, ¿no? Y obviamente se hace mucha investigación, y ya pues en el país ya tenemos desde marzo del presente año, bueno, desde marzo se inició el esquema, desde enero del presente año, los nuevos antituberculosos, igual que a nivel mundial, ¿ya? Entonces, no olvidarse que la monoterapia no existe en la tuberculosis. Siempre tiene que ser una terapia combinada, ¿ya? Porque de esta manera se incrementa la eficacia del tratamiento antituberculoso y se disminuye el riesgo de resistencia a los antituberculosos, ¿no? Otro de los objetivos es hacer una detección temprana de casos, por ejemplo, donde se identifica que hay un paciente enfermo tuberculoso o bacilífero positivo. A todos los contactos intradomiciliarios se le tiene que hacer el despistaje, ¿no? Igual es en el colegio, igual debiera ser en la universidad, igual debería ser en los centros laborales, ¿no? Ahora que tenemos programas de seguridad y salud en el trabajo, cuando hay un paciente tuberculoso, ¿no? Lejos de indicarlo como una persona no deseada, bueno, el paciente se le aísla en su domicilio hasta que sea bacilífero negativo y que pueda retornar al trabajo con todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Entonces hay que hacer el despistaje e iniciar a la quimioprofilaxis, que se hace con isoniazida en los menores de edad, en los niños, ¿no? Que son contactos intradomiciliarios, y los pacientes que tienen riesgo, que hemos hablado, ¿no es cierto? Los pacientes con VIH, los pacientes desnutridos, los pacientes con inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, ¿ya? Y tenemos que instaurar un tratamiento correcto al paciente. O sea, al paciente hay que estudiarle la sensibilidad, ¿no? O sea, hay varios criterios para hacer el diagnóstico de tuberculosis, ¿no? No siempre se va a aislar el bacilo tuberculoso, pero podemos sumar los puntajes para poder llegar al diagnóstico correcto, ¿no? Existen los criterios de Tejen y Toledo, donde tenemos el criterio clínico, y ustedes saben que la tuberculosis es una de las enfermedades más simuladoras, ¿no? Es proteiforme en sus manifestaciones clínicas. Puede presentar fiebre, tos, la tuberculosis pulmonar, fiebre, tos, decaimiento, malestar general, ¿no? Incluso desde el punto de vista epidemiológico, un sintomático respiratorio sospechoso de tuberculosis a aquella persona que está tosiendo más de 2 semanas seguidas, ¿no? Y hay obligación de hacerle el despistaje de tuberculosis, ¿no? Entonces, el criterio clínico. El criterio radiológico. No hay imágenes patognomónicas, pero hemos visto que sí hay imágenes, ¿no? Que pueden variar desde la neumonía, desde las lesiones de la tuberculosis primaria evolutiva, las lesiones pleuropulmonares, y las lesiones cavitarias, que ya pues es en la enfermedad avanzada, ¿no? Tratemos también de lograr la curación del paciente en forma individual y que ésta dure para toda su vida, ¿no? Tratando de destruir todos los bacilos que hay en el organismo enfermo, y para conseguir la curación definitiva de la enfermedad independientemente de su localización y gravedad, ¿no? Y obviamente el objetivo también es interrumpir la propagación
a nivel comunitario de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, dentro de los principios generales es que la terapia tiene que ser combinada, prolongada, mínimo está en nuestro país aprobado 6 meses, esquema MINSA Perú, y supervisada, ¿no? Entonces, supervisada directamente. Entonces, dentro de las abreviaciones de los acrónimos, DOT, o sea, observación directa del tratamiento. Para eso hay personal de salud de los programas de tuberculosis que van a hacer las visitas domiciliarias y dar la administración supervisada del tratamiento, ¿no? Recordemos que estos son los antituberculosos de primera línea, la isoniazida, la piracinamida, la rifampicina y el etambutol, ¿no? Isoniazida, piracinamida y rifampicina son bactericidas y el etambutol puede ser bacteriostático o bactericida si bordea los 20 miligramos por kilo. Muy bien. Entonces, hemos estado hablando a lo largo de todo lo que hemos conversado, que el tratamiento de los pacientes tuberculosos plantea diversas dificultades, ¿no? Primero, porque existen diversas poblaciones del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Y esta diferente ubicación y con diferente actividad metabólica. Las lesiones granulomatosas y en las lesiones cavitarias, la capacidad de replicación del BK es alta, ¿no? Y son metabólicamente muy activas porque son medios aerobios. En cambio, aquellos que se encuentran intracelularmente dentro de los macrófagos lo hacen en un ambiente microaerófilo y eso es lo que induce a la latencia, ¿no? Y los que se encuentran en los focos de necrosis gaseosa, los ciclos replicativos son intermitentes. Y una de las grandes desventajas es, pues, la capacidad de sus mecanismos de sobrevivencia del bacilo tuberculoso es que entra a una fase de latencia, ¿no? Y eso es lo que impide erradicar la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿a qué denominamos fármacos de primera línea? Que tienen alto índice de eficacia, ¿no? Ya los hemos mencionado, a todos los 4 primeros se administran por vía oral. El streptomicina todavía sigue siendo considerado es un aminoglucósido, ¿no? De más de un siglo de utilidad, pero que cada vez está cayendo en desuso porque es de uso parenteral, ¿no? Y es dolorosa la inyección por intramuscular. Entonces, esto hace que el paciente pues abandone este tratamiento. Pero a veces es muy difícil que el paciente tolere. Cuando los pacientes llegan sumamente enfermos, agudamente enfermos, y a veces no toleran el tratamiento oral. Entonces tenemos que hacer mano de echar el uso de los antituberculosos por vía parenteral, ¿no? Y aquellos de segunda línea que se van a utilizar no necesariamente son menos eficaces, pero hay que hacer combinaciones para poder afrontar el esquema de tratamiento frente a una tuberculosis MDR, que es multidrogoresistencia. Ya vamos a ver la definición, pero multidrogoresistencia hablamos cuando es resistente a isoniazida, rifampicina, ¿no? Y XDR es cuando es aparte de isoniazida y rifampicina, a piracinamida, etambutol, a las quinolonas o algunos fármacos de segunda línea, ¿no? Entonces acá tenemos los que se usan por vía oral, son la cicloserina, ¿no? El PAS, que es el ácido paraminosalicílico, y la etionamida. Y tenemos los aminoglucósidos, que son la canamicina y la micacina, que cuando se requieren por vía parenteral, ahora son las que más se utilizan, porque streptomicina ya es muy difícil de conseguir. Y la capreomicina, que no es un aminoglucósido, pero es otro antituberculoso que es de uso parenteral. Y aquí también faltan las quinolonas, ¿no? Como la levofloxacina y la mofloxacina, y los antibióticos más nuevos, ¿no?
Entonces, desde el punto de vista, se han clasificado de utilidad clínica, se han clasificado en 5 grupos, ¿no? Los agentes de primera línea, que ya los conocemos. Bueno, acá tenemos también que consideramos a la rifabutina, que es una rifamicina, ¿no? Que se puede utilizar en caso de pacientes, por ejemplo, con VIH, cuando el tratamiento antirretroviral no impide, va a impedir que se pueda utilizar la rifampicina con mucha seguridad, ¿ya? Porque puede reducir. Entre ambos hay interacciones que las vamos a ver más adelante, ¿no? El grupo 2 son los que son inyectables, que hemos hablado, ¿no? Que la streptomicina cada vez ya hay menos, en muchos países ya desapareció, la kanamicina, la micacina y la capreomicina. El grupo 3 son las fluorquinolonas, levofloxacina y mofifloxacina. El grupo 4 son los agentes bacteriostáticos, ya, son la etionamida, la cicloserina, el paraminosalicílico. Y los 5 son los agentes donde tenemos que se les ha encontrado que tienen efectividad contra el bacilo tuberculoso, como el inesolid, la amoxicilina con ácido clavulánico, los carbapenems como el meropenem y el imipenem con cilastatina, algunos macrólidos como la claritromicina y la tioroidecina, ¿no? Este grupo 5 pues nunca van a estar de primera intención, ¿no? Vamos a dar uso cuando haya pues que ir intentando. Ahora, el tratamiento de la tuberculosis quimiosensible es estandarizado. En cambio, el tratamiento de la tuberculosis multiresistente también está protocolizado, pero hay que individualizarlo, ¿no? De acuerdo a la resistencia que presente, ¿no? Entonces, aquí nos usamos los fármacos de primera línea en pacientes nuevos, en pacientes con recaídas, pero que no sean resistentes, ¿no? Y en los pacientes que hay un abandono, cuando el abandono pues es de corto plazo, también se inicia el tratamiento, ¿no? Y tienen la particularidad de que estos fármacos son altamente eficaces y son en general bien tolerados, ¿no? Y los fármacos de segunda línea son aquellos que se van a utilizar en los pacientes con tuberculosis resistente y por lo general son menos eficaces y de menor tolerancia, excepto las quinolonas, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con uno de los más antiguos, pero que es uno de los mejores, que es la isoniazida, y que antes se abreviaba como INH y ahora se abrevia como H, ¿no? Viene a ser, desde el punto de vista farmacológico, la hidrácida del ácido nicotínico. Y fue sintetizada en 1945. Es, en realidad, si lo vemos desde el punto de vista individual, el agente bactericida más potente que existe, ¿no? Rápidamente puede destruir más del 90% de los bacilos en los primeros 7 días de tratamiento, ¿no? Se dice que de 2 a 3% ya ha reducido la población extracelular hasta un 90%. Ya como les repito, y espero que nunca se olviden, que actúa sobre las poblaciones metabólicamente activas, ¿no? También se puede utilizar en la quimioprofilaxis, ¿no? Tanto en los niños como en las poblaciones de riesgo. Es bastante efectivo en prevenir la aparición de resistencia si lo damos a la dosis correcta, ¿no? Y alrededor del 10% de las cepas puede ser resistente a la isoniazida, ¿ya? Se administra por vía oral una vez al día. En los niños la dosis va de 5 a 10 miligramos por kilo por día. Y en los adultos, en el esquema estándar, en la primera fase no se debe pasar de 300 miligramos por día, ¿no? Penetra bien a todos los tejidos y fluidos corporales, incluyendo el líquido cefalorraquídeo, y en altas concentraciones, ¿no? Sigue siendo el fármaco de este grupo de primera línea el más barato, y es eficaz contra todo el complejo micobacterio, ¿ya? Y puede usarse durante el embarazo. Es seguro su uso durante el embarazo, ¿ya? Y en realidad es un profármaco, ¿no? Para que pueda ejercer su mecanismo de acción, tiene que ser activado por una catalasa bacteriana, ¿no? El mecanismo de acción más conocido es que inhibe la síntesis de ácido micólico en la pared de la micobacteria.
¿ya? Y está activada por la enzima bacteriana, o sea, esta catalasa es la CAT-G. ¿Ya? La dosis, como les digo, de 3 a 5 miligramos kilo día, ¿ya? Y en la prescripción intermitente, o sea, ya en la segunda fase de consolidación, que sea 3 veces por semana, puede llegar a 900 miligramos por día. Hay que tener mucha precaución porque una de sus reacciones adversas es la hepatotoxicidad y se da más que nada en aquellos pacientes que tienen un metabolismo lento, ¿no? O sea, el proceso de metilación es lento. Es también un potente inhibidor de la monoaminoxidasa. Se absorbe bien por vía oral. También llega bien al material gaseoso, aunque ya ustedes saben que tiene poca efectividad, ¿no? Y la biotransformación es por procesos de metilación y desacetilación e hidroxilación, y la excreción es hasta un 90% por vía renal. ¿Cuáles son sus reacciones adversas más frecuentes? La hepatotoxicidad, ¿no? La hepatotoxicidad, cuando se inicia el tratamiento antituberculoso, no nos olvidemos que tenemos que tener un perfil hepático basal y que hay que hacerle controles a las 2 semanas aproximadamente, porque si elevan las transaminasas o aparece incremento de bilirrubinas, esto nos va a obligar a suspender el tratamiento, ¿no? Es más factible que la hepatotoxicidad se manifieste en pacientes alcohólicos, ¿no? Pacientes que consumen acetaminofeno con frecuencia, en pacientes, bueno, y durante el tratamiento, pues porque puede potenciar la hepatotoxicidad, sobre todo de la piracinamida y también de la rifampicina, ¿ya? Otra de las desventajas es que puede producir neuritis periférica y puede provocar daño neurológico hasta las convulsiones, ¿no? Y esto se debe a que interactúa con la enzima piridoxina, el fosfato de piridoxal, y sobre todo en aquellos pacientes que tienen VIH-Sida, en los alcohólicos, en los diabéticos, en las poblaciones mayores de 65 años, en los pacientes con enfermedad renal crónica, en los malnutridos, ¿no? Para esto se va a prevenir administrando de 10 a 25 miligramos de piridoxina por día. Otras reacciones adversas es que puede dar anemia microcítica y artritis, ¿no? Puede haber hipersensibilidad cutánea que se manifiesta por un rash hasta en 2% de los casos. La neuritis óptica también se ha descrito y puede haber náuseas, dolor abdominal, vómitos, ¿ya? O sea, una toxicidad gastrointestinal. Como les dije, es importante destacar aquí el manejo de la hepatotoxicidad por los fármacos antituberculosos, ¿no? No podemos saber a ciencia cierta cuál es el responsable, porque la piracinamida y la isoniazida son más hepatotóxicos, pero la rifampicina también lo puede ser. Entonces, si nosotros vemos que las transaminasas se han elevado más de 2 o 3 veces su valor normal, estamos obligados a suspender el tratamiento, ¿no? Y una vez que desaparezcan los síntomas o se normalicen las aminotransferasas, entonces se va iniciando con la mitad de la dosis, ¿no? Se hace una prueba terapéutica durante 2 o 3 días. Y si la tolerancia es buena, se da la dosis plena, ¿ya? Puede haber interacciones medicamentosas, ¿sí? Muchos pacientes alcohólicos tienen VIH y pueden desarrollar tuberculosis, ¿no? Entonces, incluso la acción de la isoniazida puede ser neutralizada o inhibida por el alcohol. Ahora, la isoniazida retrasa la metabolización hepática de los anticonvulsivantes como la fenitoína, y eso hace pues que su vida media sea más prolongada y requeriría una reducción de la dosis, ¿no?
Ante el paciente alcohólico que le pueden dar tratamiento con midazolam puede desencadenar una reacción muy violenta, ¿ya? Y como les repito, pues su uso es muy seguro durante el embarazo. Muy bien, esto es respecto a isoniazid. Ahora vamos a ver rifampicina. Se me faltó una diapositiva donde cierro, solo creo que lo voy a buscar un ratito. No, se me fue. Qué raro. Bueno, la rifampicina. También es bactericida, ¿no? Se abrevia como antes, así como la isoniazid en NH y ahora es H, ahora rifampicina era RFP y ahora es R, ¿ya? También es bactericida y muy eficaz. Actúa, ya hemos visto, ¿no? Sobre la bacilos en todas las poblaciones, ¿no? Y tiene potente acción esterilizante. Es capaz de eliminar los microorganismos en estado de latencia, ¿no? Porque puede penetrar a los macrófagos, ¿ya? Por eso es que se justifica el uso de la rifampicina durante las 2 fases del tratamiento. Se administra por vía oral, la absorción gastrointestinal es adecuada, también penetra bien en todas las células y los líquidos corporales, incluyendo el líquido cefalorraquídeo, y como yo les dije, que produce un metabolito inactivo que tiñe las secreciones de color naranja, ¿ya? Es muy útil para prevenir la aparición de resistencias. Dentro de las reacciones adversas medicamentosas, tenemos que puede provocar ictericia colestática, aunque es infrecuente, ¿no? Puede provocar también fiebre por rifampicina, puede provocar trombocitopenia e insuficiencia suprarrenal, ¿no? Resaltamos otra vez que tiene menor hepatotoxicidad que la isoniazid y la rifampicina. Pero sí es un inductor metabólico, ¿no? Puede acelerar el metabolismo a nivel del citocromo P450, que lo vimos ayer. Entonces puede acelerar el metabolismo de los anticoagulantes orales, los anticonceptivos orales, los corticosteroides, la digitoxina, algunos hipoglicemiantes orales, la metadona y varios fármacos, ¿no? Como les dije, a veces puede haber una interacción que pueda disminuir la actividad de los antirretrovirales en los pacientes con VIH. Entonces habría que cambiarlo por la rifabutina, ¿ya? También es segura durante el embarazo. Esa es su fórmula, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? También lo vimos ayer, ¿no? Inhibe la síntesis del ARN mensajero, interfiriendo con la enzima RNA polimerasa. Se metaboliza a nivel hepático, a nivel del sistema microsomal P450, y el mecanismo de resistencia es la mutación en el GRPOB, ¿ya? Entonces ya hemos hablado de los efectos adversos. Aparte de eso también puede haber hipersensibilidad, puede provocar rash, puede provocar nefritis intersticial. Estos se describen más como mecanismos de hipersensibilidad cuando se hace abandono del tratamiento y se vuelve a reiniciar el esquema antituberculoso, ¿no? Está contraindicado en la insuficiencia hepática. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la piracinamida, que también se abreviaba antes como PZ y ahora es solamente Z. También es bactericida, muy efectivo, también se administra por vía oral. Se suele utilizar solamente en las primeras 2 fases iniciales en el esquema de inducción, porque esto hace que se pueda cortar la duración del tratamiento a 6 meses y previene también el desarrollo de resistencia. O sea, todos estos desarrollan sinergia antituberculosa, ¿no? Entonces, esto va a permitir que la rifampicina no desarrolle resistencia con tanta facilidad, ¿no? También tiene un efecto esterilizante. También puede penetrar, como vimos en el esquema de las poblaciones bacilares, en el macrófago, ¿no? Por eso que tiene acción intracelular.
Puede dar malestar gastrointestinal, disconfort abdominal, también, y pues le digo que también es hepatotóxica, ¿no? También puede causar hiperuricemia, pero rara vez desencadena en cuadros de gota aguda, ¿ya? Y también se puede utilizar durante el embarazo, aunque su seguridad no se ha determinado bien. Esa es su fórmula. El mecanismo de acción es convierte al ácido piracinoico, ¿no? Y también se metaboliza a nivel hepático, y el mecanismo de resistencia es porque provoca una mutación en el GPNCA. También está contraindicado en insuficiencia hepática. El etambutol. Nosotros en nuestro esquema estándar lo tenemos. Otros países solamente hacen terapia triple al inicio, ¿no? Nosotros hacemos terapia cuádruple. El etambutol, como les dije al inicio, es bacteriostático, pero a concentraciones elevadas puede ser bactericida, ¿no? De todo este grupo de primera línea es el mejor tolerado. También se administra por vía oral. Su principal efecto tóxico es la neuritis óptica, ¿no? La neuritis óptica, que va a impedir la diferenciación de colores entre el azul y verde, ¿no? Y se puede presentar en niños menores de 7 años o en pacientes que utilicen pues la dosis tope, que es de 25 miligramos por kilo, ¿no? Y que tengan compromiso de la función renal. Entonces siempre hay que estar monitorizando, tener un examen de agudeza visual y de visión de colores, ¿no? Basal, e ir monitorizando en el transcurso de las semanas cómo va la visión de colores, ¿no? Si el paciente ha notado cambios en la visión. Como le dije, suele evitarse en niños menores de 7 años. En caso de que se desarrolle neuritis óptica, es reversible y el etambutol se puede reemplazar por otro medicamento, ¿no? También se administra con seguridad durante el embarazo. Y la resistencia al etambutol es menor que con otros fármacos de primera línea, ¿no? Esta es su fórmula. El mecanismo de acción es inhibir la arabinosinil transferasa, ¿no? Bacilo bacteriostático en bacilos metabólicamente activos. Se metaboliza a nivel hepático, ¿no? El mecanismo de resistencia es produciendo una mutación en el gen mCAP. Aparte de la neuritis óptica, también puede dar polineuropatía y nefritis intersticial. No se debe administrar en niños menores de 7 años. Muy bien. Después la streptomicina, ¿no? Que como les dije, casi ya está en desuso, pero a veces hay que recurrirlo cuando necesitamos uso parenteral. Y fue el primer fármaco que se usó por vía inyectable. También es bactericida, muy eficaz. Desarrolla poca resistencia bacteriana, pero tiene poca penetración al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Sus principales reacciones adversas medicamentosas es que produce ototoxicidad y nefrotoxicidad. Ototoxicidad tanto en la rama coclear como en la rama vestibular. Y la nefrotoxicidad, pues puede dar nefritis intersticial, ¿ya? Bueno, entonces, la streptomicina pues se usaba solo durante la primera fase, ¿no? Tenemos que hacer controles, ¿no? De pruebas auditivas, de pruebas del equilibrio y del funcionamiento renal, ¿ya? Puede dar también exantema, fiebre, agranulocitosis y la enfermedad de suero. Ahora, en la zona de la inyección también puede dar dolor, ¿ya? Esta sí está contraindicada durante el embarazo, porque puede provocar toxicidad vestibular en el feto. Esa es su fórmula. El metabolismo, como los aminoglucósidos, ¿no? Y producir mutación en los genes RPSL y RRS, ¿ya? Si se administra, bueno,
A veces la inyección intramuscular muy rápida puede dar bloqueo neuromuscular. Está contraindicado en la enfermedad renal crónica. Entonces, ya hemos visto los fármacos de primera línea y ahora vamos a ver cómo los combinamos en los esquemas antituberculosos, ¿no? Hemos visto que se inicia el esquema, tenemos que dividir, ¿no? Poblaciones TB sensible, TB resistente. En la TB sensible incluimos las poblaciones en pacientes con o sin VIH y también en todas las formas de tuberculosis pulmonar, la tuberculosis meningoencefálica y la osteoarticular, ¿ya? Y a quienes se le da un esquema, la TBC resistente, como les dije, debe ser estandarizado, ¿no? Protocolizado más que empírico e individualizado. El tratamiento estándar consiste en un régimen combinado de isoniazida, rifampicina, junto con piracinamida y etambutol los 2 primeros meses, y la segunda etapa solamente queda isoniazida, rifampicina durante 4 meses. Total duración 6 meses, ¿ya? Aquí tenemos las dosis, la dosis máxima diaria, ¿ya? Tanto en la primera como en la segunda fase. Esto ya hemos hablado. Acumulada durante los 6 meses en la primera fase, se acumula 50 dosis, y la segunda fase, que dura 4 meses, 54 dosis. Tratamiento de lunes a viernes porque es supervisado. Acá tenemos otro resumen más completito sobre todo la dosis diaria, la dosis semanal, los efectos adversos más comunes, ¿no? Qué controles hay que hacerle al paciente, con qué fármacos tienen evidente interacción farmacológica, ¿ya? Y su mecanismo, su modo de acción. Bueno, entonces después que hacemos el tratamiento, vamos a ver que cómo va desapareciendo las poblaciones bacterianas, ¿no? En la primera fase, o sea, normalmente dura 2 fases, pero en los primeros días, digamos, que se le denomina la primera fase, es que en los 2 o 3 días, ¿no? El 90% de la población bacilar extracelular de los granulomas es destruida rápidamente por la isoniazida, ¿no? En los siguientes días y hasta el segundo mes de duración, el ambiente ácido predomina en las lesiones cavitarias y eso permite la acción bactericida de la piracinamida, y la mayor parte, aquí ocurre pues que ya los macrófagos engloban a los BKs y pasan a ser intracelulares. Ahí actúa la piracinamida y la rifampicina. Y la tercera fase, que es para tratar de erradicar a las poblaciones semilatentes, ¿no? Y se queda más actuando la rifampicina, que hemos dicho que la rifampicina actúa en todas las poblaciones bacilares, ¿no? Ya. Entonces la eficacia del tratamiento queda demostrada porque nosotros pues tenemos para hacer el diagnóstico el hallazgo del bacilo tuberculoso, bien sea por protis directo, la baciloscopía, protis directo y el cultivo y las pruebas inmunológicas, ¿no? Entonces podemos hacer seguimiento y vemos pues que rápidamente se va a negativizar el paciente que era bacilífero positivo si es quimiosensible, ¿no? Este esquema de tratamiento tiene una eficacia alta, ¿no? Con un índice de curación mayor de 95%, aunque la frecuencia de recaídas puede ser hasta el 5%. Entonces, desde el punto de vista de definiciones operativas, también ustedes deben de conocer estas definiciones, ¿no? La tuberculosis pansensible es que las poblaciones bacilares son sensibles a todos los fármacos de primera línea, ¿no?
La tuberculosis MDR o multidrogoresistente es cuando hay resistencia a isoniazida y rifampicina. Y la tuberculosis XDR cuando hay resistencia no solamente a isoniazida, rifampicina, sino también a las fluorquinolonas, a un inyectable de segunda línea, ¿no? Que puede ser la micacina o calamina. Esta es la XDR. La TBC monoresistente bien puede ser exclusivamente a isoniazida o a rifampicina, ¿no? Y la poliresistente cuando es resistente a más de un medicamento antituberculoso, ¿no? Puede ser isoniazida y alguno de segunda línea, alguna quinolona, etc. Ahora, vamos a ver algunos de los de segunda línea, ¿no? Que se van a emplear en pacientes. Perdón, la rifabutina no es de segunda línea, es de primera línea. Aquí hay digamos que puse el aviso antes de desarrollar la rifabutina, ¿ya? La rifabutina, se utiliza pues en los pacientes con VIH que tienen tratamiento antirretroviral y que puede interactuar con la rifampicina, ¿ya? La rifapentina, que también es otra rifamicina, se puede utilizar en esquemas acortados, ¿ya? Pero no se puede utilizar ni en pacientes menores, en niños, o en pacientes con VIH. Ahora sí ya comenzamos con los de segunda línea, ¿no? Canamicina y amicacina, que son aminoglucósidos de uso parenteral, ¿ya? En aquellos que se necesite, pues, utilizar estos fármacos parte de segunda línea, del esquema de segunda línea, ¿no? La capreomicina también, como les dije, no es aminoglucósido, pero sí es bactericida, se administra por vía parenteral, ¿ya? Es importante, pues, hacer la sensibilidad para utilizarla, ¿no? Entonces, es importante en caso de tuberculosis MDR, porque las cepas que son resistentes a streptomicina pueden ser susceptibles a capreomicina, ¿ya? Y se tolera un poquito menos, tiene menos efectos adversos que los aminoglucósidos, aunque su administración es dolorosa, ¿ya? Las fluorquinolonas. Destacamos aquí la levofloxacina y la mofloxacina, ¿no? También son de segunda línea, son muy útiles también. Ahora como que pueden considerarse dentro de los esquemas de tratamiento cortado a 4 meses, ¿no? Sobre todo el levomofloxacina, unidos a los nuevos antituberculosos, ¿ya? En pacientes que, por ejemplo, necesitan el tratamiento sea corto, sea seguro, entonces se puede utilizar, ¿ya? Las fluorquinolonas. Otros fármacos, tenemos la etionamida, la cicloserina y el ácido paraminosalicílico, ¿no? Con la aparición de las quinolonas y de los nuevos antituberculosos, entonces ya prácticamente están cayendo en desuso, ¿no? Que no se desprecian, ¿no? Pueden ser utilizados. Son baratos. Y aquí, que ya vamos a terminar, los nuevos antituberculosos, ¿no? Que permiten tratamientos más cortos y disminuyen la resistencia bacteriana. Tenemos bedaquilina, delamanida, pretonamid y sutesolida, ¿no? Han llegado al Perú en enero de este año, pero en el Perú usamos solamente bedaquilina, pretonamid y lo podemos asociar con linezolid y mofloxacina, ¿no? Este esquema es desarrollado como BPAL. En caso de tuberculosis multidrogoresistente, hay que ya iniciar pues con fármacos de segunda línea. Y aquí denominamos pre-XDR, TB, que es la resistencia a isoniazida y rifampicina, y también a cualquier fluorquinolona, y un inyectable de segunda línea, ¿no? Y la extensamente resistente es ya cuando hay isoniazida, rifampicina, cualquier fluorquinolona, y al menos un fármaco de los más modernos, ¿no? Extremadamente resistente.
bedaquilina y linezolid, ¿no? Recomendaciones: cuando tengamos un paciente con tuberculosis meningoencefálica o pericárdica, podemos usar el corticoide como antiinflamatorio. Usamos la dexametasona, dosis de 0.25 miligramos por kilo por dosis cada 8 horas hasta que generalmente es 48 horas, ¿no? Y luego continuamos con prednisona 1 a 2 miligramos por kilo por día durante 4 semanas con un descenso progresivo, ¿no? Pues ustedes saben que el corticoide hay que reducirlo en forma progresiva porque produce bloqueo del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, ¿no? Muy bien, con esto hemos tratado de revisar los fármacos antituberculosos de mayor utilidad y es para hacer la quimioterapia antituberculosa. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Todo claro, chicos? ¿Ya se quedaron dormidos? Doctora, buenas noches. Claro, doctora. Todo claro, doctora. Gracias. Bien, porque Doctora, yo sí... más bien si me podría pasar sus clases, la